Bueno, Jorge, ¿no? Pues vamos a empezar porque, como todos los años, siempre el programa suele ser muy amplio, entonces pues intentaremos acabar a la hora dentro de lo posible, ¿no? Hemos establecido, a la mañana se hablaba de la importancia de la biopsia y sobre todo para ver cómo vamos a hacer el tratamiento que requiera el paciente. Pero es importante, antes de hacer la biopsia, como esto sacamos en su día una diapositiva desde el principio del mago que hacía con un PSA, pues yo creo que lo primero es que cuando un paciente viene a la consulta con un PSA, cómo enfocamos al paciente y qué vamos a hacer con las pruebas que podamos tener a nuestra disposición. Por un lado tenemos los biomarcadores, que es lo que vamos a tratar en primer lugar, y luego por otro pues la imagen, y con eso pues tendremos que tener un diagnóstico que nos permita, unas herramientas que nos permitan hacer una biopsia y establecer un tratamiento. Y entonces, pues sin más, voy a dar paso al doctor Mario Álvarez de Madrid, que nos va a hablar en plan general de lo que son los biomarcadores en cáncer de próstata, de cuántos disponemos y que nos haga una visión general de todo el tema que vamos a tratar a continuación. Vale. Bueno, sí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias al comité organizador por invitarme y sobre todo al doctor Ander Astoyeta, con el que hablé personalmente para la invitación, ¿vale? Bueno, el tema de mi charla, como ha dicho el doctor Astoyeta, es los biomarcadores en el diagnóstico y pronóstico del cáncer de próstata. A modo de introducción, como todos sabemos, el cáncer de próstata se considera hoy en día uno de los problemas médicos más importantes. Es la neoplasia sólida ya más frecuente en los varones y el único marcador usado actualmente en el diagnóstico del mismo es el antígeno específico de la próstata, con las limitaciones que todos conocemos, y sobre todo me gustaría empezar con este número, que es el de 33%, es la especificidad que tiene este PSA. Con todo esto podemos decir que si tuviéramos unos marcadores de screening, de diagnóstico precoz más específicos, probablemente evitaríamos a nuestros pacientes un número de biopsias de próstatas innecesarias, serían pruebas menos invasivas y además el PSA, como todos sabemos, tiene poco valor como biomarcador de pronóstico. ¿Cuál sería el biomarcador ideal para el diagnóstico del cáncer de próstata? Bueno, pues aquel que tuviera un 100% de exactitud, probablemente con un 100% de valor predictivo negativo. Todos sabemos que el valor predictivo negativo es aquellos pacientes que, si la prueba es negativa, en este caso no tienen un cáncer de próstata, que fuera lo menos invasivo posible y evidentemente lo más económico posible. Con todos estos antecedentes, hoy en día los marcadores que tenemos para detección del cáncer de próstata los podemos subdividir en función del tejido del cual lo vamos a obtener. Tenemos la sangre, donde tenemos el PSA con sus diferentes variantes, tenemos el índice de salud prostática, donde después se hablará de ello más detenidamente, tenemos el test de las 4 calicreínas, en orina el PCA3, el SELECT-NDX y en tejido el CONFIRM-MDX. Voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Con respecto al PCA3, aquí tenéis la página web donde podéis consultar los diferentes artículos que hay publicados a nivel mundial. El PCA3 fue aprobado por la FDA como un test, sobre todo para determinar a qué pacientes tenemos que repetir esa biopsia de próstata. Recordar esta cifra: hombres con un PCA3 con un marcador menor de 25 tienen 5 veces menos probabilidades de tener una biopsia negativa que aquellos pacientes que tengan un PCA3 mayor o igual a 25. Si os metéis en esta página web, existen 4 laboratorios en España donde se hace el PCA3, en Girona, en Valencia. Aquí tenemos al doctor Rubio, jefe del Servicio de Urología del Instituto Valenciano de Oncología, en Oviedo, en el Hospital Central de Asturias, y en Madrid, en el Hospital de la Princesa. La FDA aprobó su uso en el año 2012 para aquellos pacientes si se consideraban no candidatos a repetir esta biopsia. A modo muy general, es un marcador de ARN mensajero
específico de la próstata que se sobreexpresa en aproximadamente el 95% de aquellos pacientes con cáncer de próstata. Su diseño inicial fue en San Diego, en Estados Unidos, y es una prueba diagnóstica que determina los niveles de PCA3 en orina y el líquido prostático. Como he dicho anteriormente, la FDA lo ha aprobado con un punto de corte de 25 como indicador de necesidad de repetir esta biopsia en estos pacientes. Aquí quiero destacar que tiene un valor predictivo del 90%, negativo, y una sensibilidad del 77%, con una especificidad del 57%, a diferencia del PSA, que es del 33%. En función del corte que se utilice, inicialmente fue de 35, luego bajó a 28 y ahora se ha establecido en 25, la sensibilidad y la especificidad varía. Problemas con el PCA3. Hay mucha variabilidad individual. Solo el 50% de los test que son mayores de 100 detectan cáncer de próstata. Por eso hay datos contradictorios en la literatura con respecto a la agresividad y no predice la progresión, esto es importante, en el programa de vigilancia de la Johns Hopkins. Con respecto al índice Phi, simplemente unas breves reseñas. Fue publicado en el año 2011 por el grupo de William Catalona. Es una fórmula que combina 3 tipos de PSA, el PSA total, el PSA libre y el P2-PSA. Es un potencial biomarcador porque se ha visto que está sobreexpresado también en este tejido canceroso y con valores entre 2 y 10 ofrece mejores resultados estadísticos en la detención del cáncer de próstata que el PSA total y el ratio de PSA que utilizamos habitualmente. Ha sido también aprobado por la FDA en el año 2012 y está incluido en las NCCN en el año 2018 en la detección precoz del cáncer de próstata. Esto es un ejemplo de un paciente al que se le solicitó el índice Phi con una serie de características, lo podéis ver aquí, PSA total de 4, PSA libre de 0,65, el Pro2 PSA de 16,22, se obtiene un porcentaje de 32,7% y según los datos que hay publicados en la literatura, este paciente tendría un 32,7% de probabilidades de tener una biopsia positiva para cáncer de próstata. El otro test en sangre es el test de las 4 calicreínas, se combina el PSA total, PSA libre, PSA intacto y la calicreína humana relacionada con la peptidasa tipo 2. En estudios europeos y americanos se ha visto que mejora la detección del cáncer de próstata en general y también clínicamente es significativo. El test de las 4 calicreínas se basa en 7 elementos. Los 4 primeros ya lo he comentado, el tacto rectal, si el paciente tiene una biopsia previa, y también incluyen la edad del paciente. Este es otro ejemplo. Esta mañana en la ecografía que han hecho mis compañeros de la clínica, el resultado del 4-score era más alto que en este paciente, por ejemplo, con esas características, 45 años, un PSA total de 0,55, un ratio del 16%, el resultado para este paciente sería del 2%. Eso quiere decir que en 1 de cada 50 biopsias nos encontraríamos un cáncer de próstata de alto grado. Si comparamos los 2 test anteriores que os he comentado, simplemente decir que ambos son variaciones del PSA, ambos son mejor que el PSA que conocemos y ambos son opciones para la biopsia inicial y para los hombres con la biopsia previa, con una biopsia previa negativa. Y comentar que solo el índice Phi ha sido validado para pacientes en los que hacemos vigilancia activa. Confirm-MDx, recordar que se obtiene de tejido de biopsia de próstata. Simplemente recordar este concepto, detecta cambios epigenéticos asociados con la presencia de cáncer. Sobre todo se utiliza en aquellos pacientes a los que les hacemos una biopsia de próstata. Pensamos, esa biopsia es negativa, pero pensamos que ese paciente puede tener un cáncer de próstata. Entonces, esos posibles cambios que hay alrededor de esa zona tumoral son los que se analizan con este Confirm-MDx, ¿vale? Entonces, si pedimos esta prueba, lo que nos dicen es una serie de porcentajes, como luego veremos en el SELECT. Un 38% de probabilidades de tener un cáncer de próstata de bajo grado, por ejemplo, en este paciente, y un 50% de probabilidades de tener un cáncer de próstata de alto grado. Yo creo que el Confirm-MDx debe manejarse en un paciente similar al resultado si tuviéramos una proliferación acinar atípica. Entonces, imaginaros, tenemos un paciente con una biopsia de próstata negativa, pero pensamos que ese paciente tiene un cáncer de próstata. Le haríamos un Confirm-MDx. Puede ser negativo, evitaríamos la biopsia de próstata de repetición, puede ser positivo, tenemos que considerar hacerle a ese paciente una nueva biopsia. SELECT en DX Prostate Cancer
Luego el doctor Rubio nos hablará más detenidamente de ellos. Es una prueba que se realiza en orina, a diferencia de los que he comentado anteriormente. Esa prueba mide los niveles de ARN mensajero de los biomarcadores de LX1 y HOX-C6. Esto ha sido validado en un estudio que se publicó en European Nephrology en el año 2016. Se evaluaron múltiples marcadores en 2 cohortes de pacientes, 83% biopsia de próstata inicial, 17% pacientes con una rebiopsia, y estos 2 genes que os he comentado fueron la mejor combinación de marcadores en orinas para la detección de cáncer de próstata de alto riesgo. SELECT-MDX es muy parecido al test de las 4 calicreínas porque también incluye a la hora de realizarlo la edad del paciente, el PSA, el tracto rectal, si hay historia familiar o no de cáncer de próstata, si tienen biopsia y la densidad de PSA. El SELECT-MDX, yo creo que el verdadero valor que tiene es que tiene un valor predictivo negativo para el cáncer de próstata de alto riesgo del 99%, fijaros, esto está publicado como tal, y del 98% para el cáncer de próstata de riesgo intermedio. Si lo comparamos con otras pruebas que hay publicadas en la literatura, este área bajo la curva es superior al resto de los test. Simplemente este es un resumen de la evidencia que hay publicada. Fijaros, 98% valor predictivo negativo, insisto, para cáncer de próstata de riesgo intermedio y de alto riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Tendremos un 2% de probabilidades de perder un cáncer de próstata de alto riesgo y, sobre todo, evitaríamos un 53% de biopsias de próstata innecesarias. Una biopsia de próstata en el sistema sanitario de salud, sobre todo si lo hacemos con sedación, es más caro que hacer esta prueba. Hay un estudio económico, no voy a entrar en ello, probablemente el doctor Rubio nos comente, porque fue uno de los participantes en España de un estudio coste económico, donde se ha demostrado que estos marcadores son coste efectivos. Esto es un ejemplo de un paciente, 63 años, PSA de 9, tracto rectal normal, volumen de próstata 30 centímetros cúbicos, y igual que os he comentado anteriormente, nos dice la probabilidad de tener un cáncer de próstata al realizarse una biopsia y la probabilidad que tiene de tener un cáncer con una puntuación mayor o igual a 7. Y esto es otro ejemplo con otro paciente donde si te dice que no tiene ninguna probabilidad, el informe que te da definitivo es riesgo muy bajo de tener cáncer de próstata con ese valor predictivo negativo que os he comentado anteriormente. ¿Cuándo debe usarse SELECT? Bueno, yo creo que SELECT debe usarse tanto en aquellos pacientes que tengan una biopsia de próstata negativa como en aquellos pacientes que pueden acudir a nuestra consulta a un screening de rutina. Y es muy parecido a lo que os he comentado anteriormente. PSA elevado, tracto rectal anormal, podemos hacer esta prueba. Riesgo alto, considerar biopsia. Riesgo muy bajo, la biopsia e incluso pedir otra serie de pruebas. Y esto sería otro posible ejemplo de la utilización de SELECT en nuestra práctica clínica habitual. Puede ya tener una biopsia de próstata negativa, tenemos una sospecha, le hacemos un SELECT y puede darse 2 circunstancias, un alto riesgo o un muy bajo riesgo. En este alto riesgo podemos ir directamente a la biopsia o podemos solicitar una resonancia magnética. Yo creo que esto cada uno lo tiene que aplicar en función de su práctica clínica habitual o de los medios en los que disponga. Esto es una comparación indirecta que ha salido publicada de los diferentes test diagnósticos con biomarcadores. Fijaros, donde sobre todo se basan en el área bajo la cura que os comentaba anteriormente, en el valor predictivo negativo, en el riesgo de perder un cáncer de próstata significativo y en el número de biopsias repetidas que evitaríamos en estos pacientes. ¿Qué dicen las guías europeas de urología? Todavía no se han publicado las de este año, que serán el próximo mes en Barcelona. Bueno, pues las guías europeas de urología lo que nos dicen es que para evitar biopsias innecesarias, ¿de acuerdo? Podemos usar las calculadoras de riesgo, podemos usar estos test, el índice Phi, el test de las 4 calicreínas, el PCA3 y el SELECT, o bien técnicas de imagen. Recordar, la FDA americana a día de hoy solo ha aprobado el PCA3 y el índice Phi. Los demás a día de hoy no han sido aprobados. ¿Y qué dicen las NCCN americanas? Bueno, pues las NCCN americanas, y las leéis detenidamente, en el tema del manejo de la biopsia de los resultados, con una tipia, consideran la utilización de los biomarcadores junto con la resonancia magnética. Cuando tenemos un PIN de alto grado, ya sea multifocal o focal, también consideran la utilización de estos biomarcadores. Y bueno, ya para terminar, hemos hablado hasta ahora del diagnóstico. Con respecto al pronóstico del cáncer de próstata,
Existen 4 test a día de hoy disponibles. Tenemos el test de Prolaris, de acuerdo, que investiga 31 genes involucrados en el ciclo celular del cáncer de próstata. Sobre todo es para evaluar el riesgo de recidiva en pacientes sometidos a prostatectomía radical o a radioterapia. Oncotype, 17 genes, predicción para identificar factores patológicos adversos tras prostatectomía radical. Decifer, 22 genes, evalúa sobre todo el riesgo de metástasis tras prostatectomía radical o radioterapia. Y el Promark, que es más reciente, 8 proteínas relacionadas con el cáncer de próstata, y es una información pronóstica en relación a la estratificación por grupos de riesgo a partir de la biopsia. También existen comparaciones indirectas en estos 3 tipos de test. El único test genómico validado para toda la evolución del cáncer de próstata, y esto está publicado como tal, es el test Oncotype. Ya estoy terminando. Los americanos recientemente han creado una página web. Os recomiendo, si estáis interesados en este tema, que os metáis a investigarla. La dirige David Crawford. La página web es www.prostatemarkers.org y hacen una revisión de todos los biomarcadores disponibles a día de hoy a nivel mundial. Esto lo he hecho yo personalmente porque me he metido en la página web de cada uno de ellos. El índice Phi, que se puede utilizar tanto en screening, detección precoz o para determinar a qué pacientes biopsiar, cuesta en torno a 80 a 100 dólares. El test de las 4 calicreínas, 395 dólares. Esto es un ejemplo de ellos. El Confirm MDX, 3.300 dólares. El PCA3 en torno a 385 dólares. Y estos tests, sobre todo para decidir a quién tratar, están en torno a los 3.000, 4.000 dólares en Estados Unidos. Bueno, yo creo que esto es una tabla muy buena de resumen, sobre todo de todo lo que tenemos disponible hoy en día. Las 2 últimas diapositivas. ¿Cuál debe ser el objetivo de estos biomarcadores? Bueno, pues en mi opinión debe ser evitar las biopsias de próstata innecesarias, y también debemos evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento del cáncer de próstata clínicamente insignificante. El pasado, teníamos antes solo el PSA. El presente, tenemos otras formas de detección hoy en día que yo creo que tenemos que recurrir a ellas. Y el futuro, tenemos que seguir mejorando en estos biomarcadores, en las pruebas de imagen, y probablemente hacer una medicina personalizada y utilizar más la genética. Yo os recomiendo que lo utilicéis. Yo lo hago en mi práctica clínica habitual y sinceramente estoy bastante satisfecho. Muchas gracias.